En el invierno de 1959. En lo profundo de las montañas Urales, en la antigua Unión Soviética. Un grupo de 9 excursionistas emprendió un viaje que parecía completamente normal. Eran jóvenes, fuertes, preparados. Habían recorrido rutas difíciles antes. Sabían cómo sobrevivir al frío, cómo orientarse, cómo resistir condiciones extremas. No eran principiantes. Su objetivo era alcanzar una montaña remota llamada Otorten. Un lugar inhóspito, cubierto de nieve, donde el viento golpea sin piedad. Y las temperaturas pueden caer a niveles capaces de matar en cuestión de minutos. Pero eso no les asustaba. Para ellos, era un desafío más. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov. Un estudiante de ingeniería con experiencia en expediciones duras. Alguien respetado por sus compañeros, alguien en quien todos confiaban. Junto a él, viajaban otros 8 jóvenes. Algunos eran estudiantes universitarios. Otros ya tenían experiencia en condiciones militares. Pero todos compartían algo en común. Eran excursionistas experimentados. Antes de partir, escribieron cartas a sus familias. Hicieron fotos, sonrieron. Prometieron regresar en unas semanas. Nadie imaginaba que ese viaje se convertiría en uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. Los primeros días transcurrieron con normalidad. Avanzaban lentamente entre la nieve. Cargando mochilas pesadas. Soportando el frío constante. Pero mantenían el ánimo alto. Reían, compartían historias. Tomaban fotografías del paisaje blanco infinito que los rodeaba. Incluso escribían en sus diarios. Detallando cada paso del viaje. Todo parecía estar bajo control. Todo parecía, exactamente como debía ser. Pero en algún momento de esa expedición. Algo cambió. No hay un punto exacto. No hay una señal clara. Solo sabemos que algo comenzó a salir mal. Algo que no estaba en los planes. Algo que ninguno de ellos esperaba. Y lo más inquietante de todo es que ese cambio los llevó directamente hacia una noche que nadie ha podido explicar hasta el día de hoy. El 1 de febrero de 1959. El grupo llegó a una zona abierta en la ladera de la montaña. El viento soplaba con fuerza. La nieve cubría todo a su alrededor. Y el frío era cada vez más intenso. Aún así, decidieron detenerse allí. No había árboles que los protegieran. No había refugio natural. Solo una pendiente expuesta al clima. Y, sin embargo, montaron su tienda en ese lugar. Clavaron las estacas. Aseguraron la lona. Y se prepararon para pasar la noche. Algunos expertos, años después, se preguntarían: ¿por qué eligieron ese sitio? ¿Por qué no descendieron unos metros más? Donde el terreno ofrecía mejor protección. Pero esa decisión nunca fue explicada. Dentro de la tienda, todo parecía tranquilo. Cenaron juntos. Compartieron momentos normales. Quizás hablaron del camino que les quedaba. Quizás incluso rieron. Era una noche más. O al menos, eso parecía. Fuera. La tormenta comenzaba a intensificarse. El viento golpeaba con más violencia. La nieve caía con fuerza. Y la oscuridad envolvía la montaña. En algún momento, decidieron dormir. Se acomodaron en sus sacos. Cerraron los ojos. Intentando descansar en medio del frío. Pero esa tranquilidad no duró mucho. Porque en algún punto de esa noche, algo ocurrió. Algo lo suficientemente aterrador. Lo suficientemente urgente. Como para hacer que 9 personas experimentadas tomaran una decisión completamente inexplicable. En medio de la oscuridad. En medio del frío extremo. La tienda fue rasgada. Pero no desde fuera.
Desde dentro. Como si hubieran querido escapar. De inmediato. Sin tiempo. Sin orden. Sin pensar en nada más. Y lo que ocurrió después es aún más inquietante. Porque lo que hicieron a continuación no tiene sentido. Después de rasgar la tienda desde dentro, los 9 excursionistas salieron al exterior. Era a plena noche. El viento golpeaba con violencia. La nieve caía sin descanso. Y la temperatura estaba muy por debajo de cero. Condiciones en las que una persona puede morir en cuestión de minutos. Y aún así, salieron. Pero lo más desconcertante no fue que abandonaran la tienda. Lo verdaderamente inquietante fue cómo lo hicieron. Algunos de ellos estaban descalzos. Otros solo llevaban ropa interior. Algunos apenas tenían una chaqueta ligera. Ninguno estaba preparado para enfrentarse a ese frío extremo. Ninguno estaba vestido para sobrevivir ahí fuera. Y aún así, se alejaron. Dejaron atrás la tienda. Dejaron atrás su ropa. Dejaron atrás todo lo que necesitaban para vivir. ¿Por qué? ¿Qué pudo ser tan aterrador? Tan urgente. Como para hacer que un grupo de personas experimentadas prefiriera salir al frío mortal antes que quedarse dentro de su refugio? Las huellas encontradas más tarde en la nieve añaden aún más misterio. No eran huellas caóticas. No mostraban una huida descontrolada. No. Eran huellas ordenadas. Descendían por la montaña, paso a paso. Como si caminaran. Como si algo, o alguien, los hubiera obligado a salir. Sin gritos. Sin lucha. Sin resistencia aparente. Simplemente abandonaron la tienda. Y caminaron hacia la oscuridad. Hacia el frío. Hacia algo que nunca llegaron a explicar. Pasaron varios días. Y el grupo nunca regresó. Al principio, nadie sospechó lo peor. Pero con el paso del tiempo, la preocupación comenzó a crecer. Finalmente, se organizó una expedición de búsqueda. Equipos de rescate, voluntarios, incluso militares. Se adentraron en la montaña. Lo que estaban a punto de encontrar. Nadie lo esperaba. Días después, localizaron la tienda. Estaba parcialmente cubierta por la nieve. Pero seguía en pie. A simple vista, parecía intacta. Pero al acercarse, descubrieron algo inquietante. La tienda estaba rasgada. Desde dentro. Los cortes eran claros. No había duda. Habían salido por la fuerza. Desde el interior. Y lo más extraño es que dentro seguían todas sus pertenencias. Las botas. La ropa de abrigo. La comida. Todo estaba allí. Como si hubieran salido con tanta prisa que no se detuvieron a pensar. Como si lo único importante en ese momento fuera escapar. Siguiendo las huellas en la nieve, los rescatistas comenzaron a descender por la ladera. Y entonces encontraron los primeros cuerpos. Estaban cerca de un árbol. A cierta distancia de la tienda. 2 de ellos. Sin ropa adecuada. Sin protección. Habían intentado encender un fuego. Las ramas quemadas. Los restos de ceniza. Mostraban un intento desesperado por sobrevivir. Pero no fue suficiente. Murieron congelados. Allí mismo. Bajo el frío implacable de la montaña. Pero eso solo era el comienzo. Porque lo que encontraron después haría que este caso se convirtiera en uno de los más inquietantes de la historia. A medida que los equipos de rescate continuaban la búsqueda, fueron encontrando el resto de los cuerpos. Pero lo que descubrieron
No encajaba con ninguna explicación lógica. Algunos de los excursionistas habían logrado avanzar más lejos. Sus cuerpos aparecieron dispersos en distintos puntos de la montaña, como si cada uno hubiera tomado un camino diferente. Como si intentaran sobrevivir, sin saber exactamente de qué estaban huyendo. Pero lo más perturbador fueron las heridas. Al examinarlos, los investigadores encontraron algo imposible de ignorar. Algunos tenían fracturas internas extremadamente graves. Costillas destrozadas. Cráneos dañados. Lesiones que, según los expertos, solo podrían haber sido causadas por una fuerza brutal. Una fuerza comparable a un accidente de gran impacto. Y sin embargo, no había heridas externas. No había cortes profundos. No había sangre visible. No había señales de lucha. Era como si algo los hubiera golpeado desde dentro. Uno de los cuerpos presentaba una ausencia aún más desconcertante. No tenía lengua, ni tejidos blandos en la boca. Como si hubieran desaparecido. Sin una explicación clara. Sin señales evidentes de lo ocurrido. Pero eso no fue todo. Al analizar la ropa de algunos de ellos, se detectaron niveles de radiación. Radiación. En una montaña aislada. Lejos de instalaciones conocidas. En medio de la nada. Ese detalle solo añadió más preguntas. Las teorías comenzaron a surgir rápidamente. Una avalancha. Experimentos militares secretos. Armas desconocidas. Fenómenos naturales extremos. Incluso hipótesis más extrañas. Pero ninguna explicación lograba encajar con todo lo ocurrido. Nada explicaba por qué salieron de la tienda de esa manera. Nada explicaba las heridas internas sin marcas externas. Nada explicaba la radiación. Y sobre todo, nada explicaba el miedo. Ese miedo inexplicable que los obligó a abandonar su refugio y enfrentarse a una muerte segura. Después de semanas de investigación, el caso fue cerrado. Pero no con respuestas claras. No con una verdad definitiva. La conclusión oficial fue breve, vaga y profundamente inquietante. Se habló de una fuerza natural desconocida. Nada más. Sin detalles. Sin explicaciones. Sin respuestas reales. Los documentos fueron archivados. El caso quedó sellado. Y con el paso del tiempo, el silencio lo envolvió todo. Las familias nunca recibieron una explicación convincente. Nunca supieron qué ocurrió realmente aquella noche. Nunca entendieron por qué sus seres queridos abandonaron la tienda. ¿Por qué huyeron hacia el frío? ¿Por qué murieron de esa forma? A lo largo de los años, muchos han intentado resolver el misterio. Investigadores, científicos, curiosos. Todos han tratado de encontrar una respuesta lógica. Pero cada teoría deja cabos sueltos. Cada explicación plantea nuevas preguntas. Y el caso sigue sin resolverse. Más de 60 años después. La historia del Paso Dyatlov continúa siendo uno de los mayores enigmas del mundo. Un lugar donde algo ocurrió. Pero nadie sabe exactamente qué. Un lugar donde 9 personas hicieron algo completamente inexplicable. Y quizás eso es lo más inquietante de todo. No el frío. No la muerte. Sino el hecho de que nunca sabremos la verdad. Porque hay historias que parecen resistirse a ser explicadas. Historias que quedan atrapadas en el tiempo. Envueltas en silencio. Esperando a que alguien, algún día, descubra lo que realmente ocurrió. Pero hasta entonces,
El misterio permanece. Y la pregunta sigue abierta. ¿Qué pasó realmente aquella noche, en la montaña? Y quizás la historia no termina aquí. Porque hay misterios que no solo se cuentan, se sienten. Si este caso te hizo pensar, si te dejó con más preguntas que respuestas, puedes quedarte. Aquí siempre exploramos historias que no encajan, que incomodan, y que te hacen ver la realidad de otra manera. Y tal vez el próximo misterio sea aún más inquietante.